¿Qué tal de nuevo por acá sin mentiras? Que haya salido la portavoz de la Cancillería rusa a hablarle directamente de tú a los gringos, a decirle, oye, es evidente que el caso Saab lo estás utilizando para torpedear las negociaciones que está en México. Vamos a ver qué fue lo que dijo la canciller María, la portavoz de la Cancillería María Zaharova. Vamos a dejarla correr un momento. Y esto fue hace pocas horas atrás, cuando los rusos, tuvieron que meter la mano ante la evidente línea, ante la evidente proyección que tiene una parte del gobierno del país del norte para acabar con el diálogo. Porque el diálogo, miren, la primera fecha se firmó el memorándum de entendimiento con los puntos a discutir. Y la segunda fecha fueron los puntos ya de una vez suscritos. Quiere decir que es un diálogo que va a ser fructífero y rápido. Y allí hay dos cosas que no le cuadran a nuestros amigos de las hamburguesas. La primera, que haya vocación electoral para el tema que tiene que ver con Venezuela. La segunda, que la franquicia, el interinato, no le conviene que haya elecciones porque ellos viven precisamente de pedir plata, de robar activos de Venezuela y de darse la vida en el exterior vendiendo el paquete chileno de que van a derrocar al gobierno venezolano y que ellos son el gobierno que va a salir adelante, que va a salir avante. Entonces los rusos le han dicho en un comunicado a Estados Unidos que deje de ejercer la presión, que deje de utilizar el caso Saab como palanca de presión para las negociaciones en México. Y que además este caso representa una amenaza a esas negociaciones que están. Es más, la Cancillería rusa acá en Caracas se vio obligada a emitir un comunicado, una aclaratoria, porque los medios de Guaidó, los medios de la ultraderecha, los medios extremistas en Venezuela, que no son medios, son órganos de propaganda prácticamente, dijeron que los rusos estaban presionando el diálogo. No, todo lo contrario, los rusos forman parte del diálogo porque están invitados como país acompañante. Así como la oposición extrema de Guaidó tiene como representante al Reino de Holanda, de los Países Bajos, así también Venezuela, el gobierno de Venezuela se hace acompañar por los rusos. Y los rusos están diciendo que ellos no se están metiendo en esta negociación, sino que más bien les están diciendo al país del norte que deje de estar ligando el caso Saab para presionar más adelante, para chantajear las negociaciones. Miren, yo les dije, cuando capturaron al Pollo, les dije claramente, les expliqué a todos los amigos de Venezuela, del mundo y Latinoamérica, les dije, la DEA sabía la ubicación del Pollo desde el mes de julio, 21 de julio, cuando hizo una comunicación a la policía española. Sabían todos los pasos que daba el Pollo, su ubicación, apartamento, la persona que le llevaba la comida, la persona que le hacía el aseo, el carro en que salía de vez en cuando, los apartamentos que él iba intercambiaba para escapar. Todo lo sabía el gobierno gringo. ¿Por qué para esa fecha no le habían puesto los ganchos al Pollo? Porque lo tenían como ficha para utilizarlo en un momento determinado, para intercambio, para presión. El Pollo va a ser utilizado para presionar, para apalancar, si me permiten la expresión, el sabotaje allí en México. Pollo, Saab, las declaraciones de James Story, el comunicado de los jefes de Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, las declaraciones desesperadas de la canciller de Duque, las declaraciones prácticamente diarias del gobierno colombiano. Son demasiadas pistas
que están dejando los gringos para tumbar el diálogo. Yo les he explicado a todos ustedes, en el gobierno del país de las hamburguesas hay muchas facciones de poder. Y algunas de esas facciones no van a permitir que Venezuela llegue a elecciones porque no les conviene desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista de la franquicia, de mantener el estatus que ya han tenido Guaidó, su grupo, todos los que están allí en Miami, que se benefician directa o indirectamente en que no haya elecciones. A esa gente de la franquicia, a ese grupo extremo que también forma parte del gobierno americano, no le importa un carajo la economía de Venezuela, no le importa nada a los venezolanos. Lo que le importa es quedarse con los activos, que mantener al gobierno de Venezuela como ilegítimo para presionarlo, para arrodillarlo y para luego ellos derrocarlo y montar a su gente allí. Eso es esencialmente lo que está pasando. Por eso los rusos salen y le cantan, le colocan las cartas sobre la mesa al país del norte. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones en este diálogo? Déjame tus impresiones para ver si continuamos enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.